Hola chicos, hola, somos Vanessa y Miriam y somos gemelas por el mundo. Bueno, pues hoy os vamos a contar cómo cogí la maldición de Tutankamón. Y os preguntaréis, ¿qué es eso? Pues bueno, chicos, Tutankamón, cagón. ¿Vosotros qué creéis? La diarrea del viajero. En Egipto, sí. Pues nada, vamos a contar cómo comenzó la historia. Bueno, decir que esto es muy típico en países, pues sobre todo en Centroamérica, Sudamérica, África, en este caso nosotras, bueno, ella, y algunas zonas de Asia. Sí, desgraciadamente. Pues bueno, nosotras nos encontrábamos nada más y nada menos que en la zona sur de Egipto, en Asuán, íbamos en un crucero por el Nilo. Que por cierto, recomendado totalmente. Sí, quienes podáis, estáis yendo. Pues nosotras teníamos cuidado en el crucero, en el sentido de, como sabemos que es muy común la diarrea del viajero en este tipo de viajes, pues teníamos cuidado a la hora de lavarnos los dientes, porque con el agua... Sí, hay que tener cuidado. Entonces nada, simplemente nosotras lo que hacíamos, en vez de lavarnos los dientes con agua del grifo, comprábamos agua embotellada, que esa sí que sabíamos porque estaba bien, claro, y nos cepillábamos los dientes con esa agua. Sí, hasta ese extremo llegábamos con tal de no... Eso que sabemos que había mucha gente por allí que no lo hacía, o sea, éramos de las pocas que estábamos teniendo hasta ese cuidado. Sí. Incluso al ducharnos, intentar no tragar agua. Sí, en general, pues evitar el agua en general de Egipto. Sí. De manera directa o indirecta. Entonces, bueno, pues yo pensaba... es que claro, yo había leído tantas veces que esta maldición pues era tan típica de cuando se iba a Egipto, que pues no quería que me pasara, obviamente. ¿De qué me sirvió? De nada, chicos. Pues nada, estábamos en el último día del crucero y yo pues nada, simplemente me empecé a encontrar un poquito mal, pero no le di mayor importancia. Ah, ¿será que me ha sentado mal la cena? Sí. No le dio importancia, no. Pues nada, nos fuimos justo era por la noche, claro, nos fuimos a dormir y al día siguiente cogíamos un vuelo para el Cairo. Ya nos íbamos de nuevo, pues sí, hacia el norte. A otra aventura, al norte. Sí. Bueno. Estábamos en el vuelo y ella, pues me sigo encontrando mal. Sí, hasta ese momento pues no me pasaba así nada que dijera, uy, pues tengo diarrea, no. O sea, simplemente pues me encontraba un poquillo mal. Pero fue llegar al Cairo y ¡pum! ¡Bomba! Bueno, a ver, vamos a contar un poco antes lo que nos pasó con la habitación. A ver, es que nosotras, bueno, como siempre habíamos reservado nuestro apartamento, no era una habitación doble, con Booking, y claro, nosotras llegamos a la habitación. Venga, cuéntale. Y nos encontramos con la sorpresa de que no reservamos habitación con baño. A ver, para nosotras siempre es un imprescindible tener baño privado, ¿vale? Sí. Entonces, cuando fui a reservar, porque además creo que fui yo, esta vez lo hicimos con mucha prisa, es de decir. Sí, fue un viaje improvisado. Sí. De última hora. De ultimísima hora, entonces pues tuve muy poco tiempo, poquísimo, minutos, para reservar el hotel. El caso es que yo recuerdo que ponía en Booking algo como habitación doble y no sé, yo di por hecho que obviamente el baño estaba incluido, el baño privado. Vamos, que no ponía nada de baño compartido ni nada. No sé, yo lo di por hecho. Error. El caso es que entramos, recuerdo yo ver la habitación, las camas y pensé. Yo estaba pensando para mí, ¿y el baño? No dije nada porque estaba ahí la chica explicándonos, ay, mira, aquí tenéis la cama, una recepcionista muy maja. Y yo, bueno, me quedo. Luego se va la chica y yo, ¿el baño? Y yo hasta entonces no había caído, ella sí por lo obvio, pero yo tan feliz y yo... Bueno, a ver, que aún no me había pasado nada, bueno, pero simplemente me di cuenta. No sé, yo no me di cuenta hasta que lo mencionó ella, yo, ahí va, es verdad. Y yo, revisé la reserva y bueno, pues efectivamente me di cuenta que por ningún lado ponía baño privado, aunque tampoco ponía baño compartido, es decir, eso me parece mal. Sí. Quiero decir, si vas con prisa, como fue mi caso, nuestro caso, pues obviamente no me di cuenta, pues si no, no lo habría cogido, aunque he de decir que el que cogimos estaba bastante céntrico, sí. Y vamos, por eso fue lo único, así que no... Bueno, y por pues el tráfico también sonaba. Buah, durmiendo. O sea, vosotros imaginaos, estábamos en el centro del Cairo, con lo caótico que es eso. Vamos, yo no sé cómo dormimos, básicamente porque no estaba insonorizado. Básicamente dormimos porque estábamos reventadas, muertísimas, cansadísimas.
Y además en ese alojamiento había para compartir tanto un aseo como un baño, es decir, un váter con un lavabo y otro con váter, lavabo y ducha. Al menos había 2 baños. Sí, bueno, y estaba cerquita de nuestra habitación, era como corre. Bueno, pues se empezó a encontrar muy mal. Ay, tengo que ir corriendo al baño. Sí, justo fue llegar y me encontré fatal. Fui corriendo al baño y ¡fua! ¡Sorpresa! ¡Explosión! Bueno, no hace falta entrar en detalles, ya os imagináis. No. No, qué horror. Y yo pensando, por primera vez en mi vida que no tengo baño privado. Qué casualidad. Y me está pasando esto, no, por favor. A mí que no me gusta compartir el baño ni nada, que yo hago lo posible por tener baño privado y justo me pasa eso. Con esas condiciones. Y yo, mañana tenía, al día siguiente que teníamos, no me acuerdo. Una excursión a las pirámides. Eran las pirámides, claro. Sí. Y yo digo, mira, por favor, yo no puedo ir a las pirámides así. Es que ¿dónde voy a ir al baño todo el rato? No puedo. Y dijimos, pues a ver si encontramos alguna farmacia o no sé. Y miren, en Google Maps, y justo teníamos una en la misma calle en la que estábamos. Literalmente bajábamos sí. Y estaba al lado. O sea, más al lado no podía estar. Qué suerte. Y yo, pues bueno, tenemos que ir sí o sí. A ver qué me dicen. Porque, bueno, es que como nunca nos había pasado nada así en el extranjero y no habíamos viajado así tan lejos, porque aún no hemos ido al sudeste asiático y todo eso, pues claro, no somos tan expertas en ese tema y yo no me llevé pastillas ni nada, lo típico que se suele llevar para estos casos. Y pues claro, fuimos a la farmacia. Imaginaos, que me daba vergüenza un poco entrar en la farmacia. Esto estamos hablando de marzo de 2022. En esa época la farmacia estaba llena de plástico, todo empapelado. Con la pandemia, digo yo, ¿no? Sí, aunque bueno, solo la farmacia porque... Sí, en lo demás... Sí, era como de repente todo con plástico. Bueno, pues sí, yo entré como... Ay, a mí qué digo. Pues dile que le vas a decir la verdad, dile que tienes diarrea y punto. Hello, I have diarrhea. Pues nada, lo que me hicieron simplemente fue darme unas pastillas que se llaman Imodium. No sé si, bueno, habrá muchas, imagino, pero estas, la verdad es que fueron súper efectivas. De hecho, por aquí tendré la caja porque me sobraron algunas pastillas. Sí. Bueno, chicos, que las he encontrado. Imodium. De hecho, quedan 2 pastillitas. Espero no usarlas. Mira, aquí está escrito en árabe. Cualquiera entiende esto. Yo no. Pues bueno, chicos, espero que no las tenga que volver a usar. Pero por si acaso aquí están. De poquito serviría, son 2, pero bueno, efectivas. Sí. Y bueno, pues eso. Yo, nada, me explico que tenía que tomarme... Bueno, no sé si me lo explico, creo que me leí el prospecto. Oye, ya no me acuerdo. No lo sé. Y busqué además por internet porque yo soy muy de buscar las cosas. Sí, por si acaso. Y nada, creo que era una pastilla por día y no sé si estuve 3 días tomándomelo. Pero bueno, que yo me tomé la pastilla y... Oye, flipante. Como si nada. Se me fue al momento. Sí, ¡Qué maravilla! Como si no le pasara nada. Pero claro, eso claro, por mucho que lo frene, no se pasa el problema. O sea, una vez dejé de tomar esas pastillas, pues se supone que iba a volver... Es como para una urgencia pararlo. Sí, frenar. Si tienes que ir a algún sitio sí o sí, como fue mi caso, que claro, yo no iba a estar en Egipto y perderme las pirámides. No. Entonces, pues, claro, me lo paro temporalmente. Sí, la verdad es que cumplió su función. Sí. Y bueno, de hecho, como estuvimos ya poquitos días en el Cairo, estuve tomándome esos días las pastillas y bien. Lo que pasa es que luego ya dejé de tomármelas porque eran poquitos días lo que había que tomárselas. Y luego estaba en el avión, que me acuerdo que estábamos en el avión. De hecho, era en el avión de Milán a Zaragoza, porque es que luego estuvimos en Milán. Sí. Y ahí ya... O sea, justo, yo me acuerdo que estábamos estábamos aterrizando en Zaragoza. O sea, aunque era un poco para aterrizar, tipo que comenzaba el descenso. Y de repente me encontré fatal. Y quería ir al baño y ya no me podía levantar. Teníamos todos los cinturones y era con el simbolito este de que teníamos que tener los cinturones, ¿no? Y yo le decía a Miriam, que me muero. Es que empecé a tener unos retortijones, creo que los más fuertes que tenía en mi vida, no miento, ¿eh? O sea, yo creo que ya... Y eso de tener que ir al baño y no poder porque estás bajando...
Yo creía que me moría y yo decía, mira, no puedo. Y aguanta, resiste. Fatal. O sea, yo recuerdo que fue horrible. Horrible. Qué casualidad. Sí. Y bueno... Luego ya llegué a Conclusión, casa. pues no sabríamos deciros, porque... Ya, yo tengo la sospecha de hecho de que es que un día fuimos en una excursión en el Cairo, no sé si... No, en el Cairo no fue, perdón. En Asuán fuimos en una excursión a una... Tienda. A una tienda que nos dieron un zumo que yo además pensé. Sí. Nos lo ofrecieron. Tomad. Pim. Yo pensé, ¿me lo bebo o no me lo bebo? Pero vi que todo el mundo se lo estaba bebiendo y pensé, bueno... De hecho, yo también lo bebí. O sea, no sabemos si fuese zumo o no, ¿vale? No lo sabemos. Pero yo en principio creo que comí lo mismo que ella siempre. Comíamos siempre lo mismo, porque También. además tenemos los mismos gustos. Y en el buffet del crucero y demás, comíamos de lo Sí, mismo. shawarma, tal. O sea, Y también tengo la posible sospecha de que estuvimos en el poblado nubio y nos dieron así comida más típica, bueno, su comida, no sé. sí. Y probé algo que yo recuerdo que comí más que tú, no me acuerdo cómo se llamaba, algo de azúcar, caña de azúcar. Ay, bueno, sí. no sé. También tengo mis sospechas de que podría haber sido algo de eso. Pero vamos, que me quedo con la duda de qué es lo que me lo produjo. Porque además luego llegué a casa y fui al médico, me hice pruebas y demás, porque no se me iba. Pero vamos, que al final no llegué a saber qué fue eso. La causa, ¿no? Conclusión. Intentad evitar, tener cuidado todo lo que puede afectaros, aunque nosotras... Lo hicimos. A ver, al final nos bebimos el zumo Bueno, sí. y pues lo del poblado, ahí me animé a comer bastante y eso. Entonces pues... Bueno, ¿qué cosas sí que fue? pasan. Y nada, pues conclusión también, que vayáis preparados en cuanto a medicamentos. Espero aplicárnoslo para la próxima vez. Importante. Esto para nosotros va también. Sí. Y pues bueno, yo creo que eso es todo, ¿no? De sobre la historia. Sí. Porque hasta el momento, y espero que siga siendo así, no espero hay más. no tener más diarreas del viajero. Yo no he tenido ninguna, pero tampoco las quiero. No, gracias. ¿Segura? ¿No quieres? Segurísima. Bueno, chicos, pues nada, esta es nuestra experiencia. Bueno, mi experiencia básicamente. sobre- Que no hemos contado algo importante, por favor. Importante para mí. No os podéis creer lo que No sé me lo que va a hizo. contar. No os lo podéis creer. ¿Cómo te atreves a no mencionarlo? Estábamos Me lo recuerda tanto. estábamos en el Cairo, estábamos durmiendo, era de noche, estábamos durmiendo tras un largo día por ahí. Y se levanta de madrugada. A ver, es que yo de repente dije, oh, no puedo más, socorro. Me levanté de la cama corriendo y pues literalmente me fui corriendo al baño y... Claro, iba tan corriendo Que se dejó la puerta abierta de la habitación. Y yo ahí de par en durmiendo, par. con la puerta abierta, y que todo el mundo podía... A ver, no iba a haber nadie despierto de noche en un principio, Era de pero madrugada. yo diciendo, ¿será? ¿Será que me ha dejado la puerta abierta ahí con todo el mundo que me puede ver durmiendo? Pero claro, estaba ahí tan acurrucada en la cama y que no apetecía salir de la cama que decía, mierda. No, No es sabía. que yo fui corriendo y no pensé en nada más. Yo pensaba que, a ver, mejor no lo digo, pero era correr o otra cosa. Vale. Sí, no lo digas. Bueno, pues nada, aquí acabó nuestra experiencia entonces. Y esto me lo va a recordar ya para siempre, que lo Sí. sepáis. Pues nada, chicos, esperamos que os haya gustado nuestra experiencia. Bueno, gustar. O al menos pues tengáis en cuenta nuestros consejos. Sí, eso sí. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle me gusta y suscribiros, no os olvidéis. Hasta luego.